¿No se oye? Gracias por dividendos. Exactamente. ¿Qué les parece si se van ocupando en mirar el capítulo? ¿Cuál sería el capítulo? ¿Cuál vamos a estudiar hoy? ¿Qué capítulo es el que nos toca? Capítulo 8. El capítulo 8. Vayan curioseando el capítulo. A ver, es un capítulo grandote. ¿Cuántos artículos tiene? 1. 1. O sea que no es un capítulo grandote. Pero fíjense que de ese 1 le vamos a sacar un montón de provecho. Pero ese capítulo 1, empiecen a leerlo y van a ver que hace mención, ese artículo, ese capítulo 8, su artículo 140 creo que es, se relaciona con otros. A ver, vayan leyendo y yo estoy tomando aquí su asistencia. Vayan leyendo y ahorita empezamos a explicar. Maestra, disculpe, yo apenas me vengo conectando, es que no me... Sí, está bien, Santi. Estoy haciendo tiempo para que lleguen un poquito más. Ya realmente es un buen tiempo. Ya algunos están tardando. Pero pues, como hoy la clase es tranquila, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo, está bien. No quiero empezar cuando todavía tengo mucha ausencia. Entonces, aquí los estoy mientras checando. Gracias, maestra. Sí, Santi, toma tu ley y ve leyendo el artículo 140. Personas son. 9. Sí, Maestra, César. yo en la clase pasada, en la clase anterior, entré un poquito tarde en la del fundamentos, no sé si me puso lista. No, es que con ustedes no tengo que pasarles la lista porque el número de participantes me ayuda a pasar la lista. Ah, bueno, es que como yo entré un poco tarde. Sí, no te preocupes. Y además te vi participando, sí, César. Bueno, maestra, gracias. Sí, Gracias, no te preocupes. maestra. Aquí tengo que pasarles la lista porque son pocos y me preocupa cuando faltan. No es tanto que los quiero controlar, sino que esta materia sí me preocupa. Bueno. La otra, como van haciendo sus trabajos y vamos con las exposiciones y todo eso, pues allá es diferente. Ustedes ya lo vivieron conmigo, varios que ya fueron mis alumnos, que la otra materia de alguna manera es más tranquila, pero esta sí es muy pesada. Y entonces sí debo llevar más troll, porque hasta eso me va sirviendo para ir dándome cuenta si alguien va a tener problemas al final y que necesite, pues que yo necesite corretearlo o que necesite llamarle un poco la atención para que se ocupen de venir a la clase. Esta sí es preocupante. Miren, ahorita van 22 alumnos, conmigo somos 23. Y son 33 alumnos. Quiere decir que faltan 11, falta la tercera parte del grupo. Sí ven que aquí sí necesito tener más cuidado con ustedes. Ok, maestra. Esa es la razón. Pero pues ya son 11 con 12 minutos
vamos a empezar. ¿Quién me quiere ayudar hoy con lo de los dividendos? A poner el caso que corresponda. Si quiere yo, maestra. Gracias, Giselle. Y al final vuelvo a pasar la lista de los que me falten. ¿Ok? Vamos a mirar entonces un caso que vean qué simple es la información. Una persona recibió en el ejercicio 2020, suponiendo que ya terminó el ejercicio, ¿verdad? Que ya estamos en el 2021, y le dieron dividendos por 500,000 pesos. Esa es toda la información. Nosotros vamos a tener que revisar el artículo 140 y algún otro que el artículo 140 nos indique para poder hacer tanto el pago provisional como el pago anual. Si yo les pregunto, si recibo dividendos, ¿quién me los da? ¿De quién los recibo? ¿Personas morales? De una persona moral. Esa persona moral que me da los dividendos me dice, te tocan 500,000 pesos, pero tengo que retenerte ¿qué? ¿Cómo se llama cuando nos retienen? ¿Cómo se llama la retención? ¿Es qué cosa? ¿Se acuerdan cuando el patrón le retiene al trabajador? ¿Eso que le retiene qué es? ¿Es el pago provisional? Exactamente, es el pago provisional. Entonces aquí igual va a ser la persona moral, me va a dar mis dividendos, pero me va a quitar algún impuesto. ¿Sí se entiende la idea? Chicos, Sí, maestra. 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 pero aquí es más complicado. No nada más me va a decir, tus dividendos son de 500,000 y te voy a quitar el impuesto y te voy a dar 400,000, por decir un ejemplo. Aquí no es así. Cuando me da los 500, ya antes me quitó el impuesto. Quiere decir que si no me hubiera quitado el impuesto, yo recibiría una cantidad mayor. Eso quiero que me lo entiendan muy bien, porque aquí requiere, el cálculo es muy sencillo, ahorita lo vamos a ver, pero requiere que comprendamos eso. Sí se entiende entonces que a mí me dan 500, pero antes ya me quitaron impuesto. Si no me hubieran quitado impuesto, en lugar de 500, a lo mejor me hubieran entregado 600. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, maestra. Bueno, eso es así como decirles, ya cuando me lo dan el dinero, ya me quitaron el impuesto. Pero ¿por qué se tiene que hacer eso? Pues resulta que a mí me pagan los dividendos, ¿de dónde? Esto ya es contable. ¿De dónde me pagan los dividendos? ¿De las ganancias de la empresa? Exactamente. Pero esas ganancias de la empresa tuvieron que pagar impuestos, porque la empresa es una persona moral y tiene personalidad jurídica propia. Los accionistas son personas físicas que forman la persona moral. Se dan cuenta que como persona moral hay que pagar un impuesto. Y cuando nos reparten los dividendos, es lo mismo que ya fue grabado a la persona moral. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, cuando a mí me pagan, ya restaron un impuesto. Porque si fuera de otro modo, la persona moral tiene sus ganancias y el fisco diría, no te voy a grabar a ti, persona moral, voy a grabarle a cada persona física
que forma a la persona moral. Eso sería algo correcto, que las ganancias como persona moral no se grabaran y que a nosotros, personas físicas, a la hora que nos dan los dividendos, nos grabaran. Pero resulta que las personas morales tienen una personalidad jurídica propia y eso significa que tienen sus propias obligaciones fiscales. Cuando a nosotros nos llegan a repartir dividendos, la persona moral antes ya pagó impuestos. Entonces, por eso hay que hacer aquí una conciliación entre lo que ella pagó y lo que nos retiene a nosotros. ¿Sí me voy explicando con la idea? Chicos, o lo ideal sería que la persona moral pague los impuestos y que cuando nos repartan dividendos, pues ya nada más recibamos el dinero. Vamos a recibir menos de lo que nos hubiera tocado antes de impuestos. Así sería más fácil. O que lo paguen el impuesto las personas morales o que lo paguen las personas físicas. Pero resulta que ustedes han de recordar de su clase de sociedades que las ganancias, el resultado fiscal de la persona moral se grava en su totalidad, pero luego no se reparten las utilidades a los accionistas todos los años. Ellos deciden no repartirse las utilidades para seguir reinvirtiendo. Y a veces la empresa no tiene liquidez y les reparte con más acciones. Por eso es que se vuelve complicada la situación de los dividendos. ¿Me estoy explicando? Sí, maestra. Y como está esta revoltura de que la persona moral y que la persona física, ¿qué artículo les menciona el artículo 140? ¿Qué otro artículo les menciona? Que los puse a curiosear nada más. ¿No curiosearon? El 76. ¿Otro? El 140. ¿No les menciona el 9 o el 10? El 9. El 9. Entonces ya vamos a cambiar aquí la información, ya vamos a pasar a la otra diapositiva. Y vean que aquí vamos a tener, hasta ahí vamos a dejarlo. Aquí vamos a tener un procedimiento. Si quieren, como tenemos tiempo, vamos a leer el 140 y a leer y a releer. Si alguien empieza ahorita y yo le digo, ahí nos detenemos y vamos a hacer el cálculo del pago provisional. A ver, ¿quién quiere ayudar con la lectura? No sé, peleen, ¿eh? Yo. Paloma. Artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Hasta ahí. Cuando dice las personas físicas deberán acumular, ¿a qué declaración se están refiriendo o a qué pago? ¿Al provisional o al anual? Al anual. Exacto. Ustedes tienen que, para lo fiscal, debemos tener los ojos bien abiertos y ver qué palabras va usando el artículo, el que redactó el artículo. Si habla de acumular, está refiriéndose al pago anual. Seguimos, Paloma. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades. Ok, hasta ahí. Ahí nos está diciendo, como pago provisional, tú vas a poder restar lo que la sociedad pagó por esos dividendos. O sea, que nos está diciendo cuando tú recibes el dinero, tú ya lo recibes después de haber pagado los impuestos. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Chicas? Sí. Ok, seguimos, Paloma.
Siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido, y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley. Ok. Hasta ahí. Si yo voy a hacer mi declaración anual y voy a poner mis dividendos para grabarlos, pues yo recibí 500,000, pero la sociedad ya pagó por mí, ya pagó una cantidad que ahorita no sabemos de dónde sale, ya pagó 214,290. ¿Cuánto me hubiera entregado a mí si no hubiera pagado ella los impuestos? 714,290. Exactamente. Nos hubiera entregado más de los 500, pero nos dice, aquí están tus 500, pero yo ya pagué por ti 214,290. Así es que, a la hora de hacer tu declaración, si tú quieres restar como pago provisional esos 214, primero vas a tener que acumularlos porque esos 214 salieron de un ingreso que tú hubieras recibido antes de pagar impuestos. ¿Sí se entiende la idea? Y si no quieres restar los 214 como pago provisional, no me dan la opción. Es decir, la ley, si no los quieres restar, graba tus 500,000, pero va a ser sin pago provisional. ¿Se entendió eso, chicos? Vamos a pensar que yo soy la sociedad, yo soy la representante de la sociedad, de la persona moral. Y yo les digo a todos ustedes que son los accionistas, les digo, miren, tuvimos de ganancias tantos millones. A cada quien le voy a dar sus dividendos, pero cuando se los entregue, antes les voy a quitar, les voy a retener un impuesto. Entonces les digo, ¿cómo lo quieren? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? El que me diga, no, yo lo quiero antes de impuestos. Entonces le voy a decir, entonces a ti te tocan 714,290. Y alguien dice, no, yo nada más quiero mis dividendos y ya no me importa ninguna otra cosa. Le doy 500 y ambos tienen que hacer su declaración anual. Al que yo le dé 714,290 fue porque allí estaba lo que él tendría que pagar de impuesto. Y al que le doy 500 ya fue sin ninguna retención, vaya, ningún pago que tenga él que hacer. Pero resulta que la ley no lo maneja de ese modo. La ley dice, yo te estoy pagando 500,000 de dividendos. Antes ya te quité 214,290. Si tú quieres que esos 214,290 sean un pago provisional, tienes que acumular en la declaración anual tanto el dividendo como el impuesto que yo ya te quité. No nos da otra opción, pero la otra opción sería, si no quieres restar los 214,290 como pago provisional, pues entonces acumula 500, pero tendrás 0 de pago provisional. Esos dos caminos me dejan. Pero fíjense que hemos estado hablando de la declaración anual y todavía no sabemos cómo hacer el pago provisional. Vamos a seguir leyendo. A lo mejor al final me preguntan. Seguimos leyendo. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley. Al resultado, Ajá, sí, perdón, Paloma. Al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4285. O sea que todo eso está en el artículo 140, pero nos mandó a buscar el artículo 9. ¿Sí, Paloma? Sí. El factor está mencionado en el 140. Sí. Ok,
Entonces, vamos a ver el pago provisional de cuánto fue. Si movemos tantito la diapositiva para que veamos el titulito de aquí. No, aquí. Es que yo creo que tenía título. Esto que vamos a ver aquí, que dice impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos y que nos lo indica el 140, también lo vamos a encontrar en el artículo 10. El 140 nos dijo, a tus dividendos, multiplícalos por el factor de 1,4286. Nos está diciendo, tus dividendos hazlos como si fueran antes de impuestos. ¿Por qué el factor es este? El factor es ese porque la tasa de impuestos es del 30%. Si yo a un 100% le resto un 30%, ¿me queda cuánto? Ahí tomen su cuadernito, su lápiz y su calculadora y van a hacer cuentas. De un 100%, si yo pago el 30%, ¿cuánto me queda? Eso es muy fácil, eso no necesita la calculadora. Nos queda el 70%. ¿De acuerdo? Sí. Chicos, si yo quiero hacer el 70%, regresarlo al 100, tengo que dividir 70 entre 100. A ver si es cierto. ¿Cuánto me da? ¿No tienen calculadora? 70 entre 100 da 0.7. Ok, exactamente. Aquí lo que tengo que hacer es dividir a 100 entre 70. O sea, el número más grande debe ir como numerador. 100 entre 170, ¿cuánto es? 1.4285. 85 y centavos. La ley lo redondea a 1,4286. Aquí a ver si sigo explicándome. Si yo recibo 500,000 después de que ya hayan pagado impuestos, esos 500, o sea que ya la persona moral pagó por cuenta mía, ¿yo cuánto hubiera recibido antes de que se pagaran esos impuestos? Lo que tengo que hacer es los 500 hacerlos más grandes. Y los multiplico por 1,4286 porque la tasa de impuestos es del 30%. Si la tasa fuera del 25, hagan la operación. No, háganla del 28 porque así fue la tasa anterior. Háganla del 28. Sería 1.38. Saldría 1,38, ¿qué? 88. 88 redondeado. ¿Sí? 38,88 redondeado. No, sería 1.38. ¿80 y qué? Usen las reglas del redondeo. No oigo. Están 27 personas, no las oigo. Es 1.8889. Ok, el último es 9. 38,89, ¿no? Sí. Ok. Fíjense, en años pasados, muchos años, la tasa era del 28, la de las personas morales. Entonces el factor que aparecía en el 140 era 1,3889. Desde que la tasa es del 30, lo que aparece en los artículos es el factor del 1,4286. O sea que ese factor va a variar de acuerdo a la tasa de impuesto que se le aplique a la persona moral.
¿Por qué les dice que vayan al artículo 9? Porque en el artículo 9 está la tasa que deben pagar las personas morales. A ver, mírenlo, por favor. Es chiquitito el artículo 9. ¿Quiere que lo lea, maestra? Bueno, César. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obteniendo en el ejercicio la tasa del 30%. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué usamos el factor de 1,4286? Porque está ligado con una tasa de impuesto del 30%. Si un día cambia la tasa del artículo 9, va a cambiar el factor que se menciona en el 140 y que se menciona en el artículo 10, que aunque la ley no lo señale, ahorita lo vamos a ir a leer. ¿Sí me voy explicando, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Una cosa es que yo reciba los dividendos, que son después de que ya me quitaron algo de impuesto. Y otra cosa es que yo regrese a saber cuánto me quitaron de impuesto. Porque yo hubiera recibido más de 500,000 si no me hubieran quitado el impuesto del 30%. Entonces, nuevamente leemos el parrafito ese donde dice que hay que multiplicar los dividendos por el factor. Paloma, en el 140. Sí. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. Sí entienden que aquí está la operación. Hay que aplicar la tasa del artículo 9 a la cantidad que resulte de multiplicar el dividendo por el factor de 1,4286. ¿Sí se entendió? Está al revésado ahí, la redacción no es muy buena, pero sí se entiende. Hay que aplicar la tasa que señala el artículo 9, que es 30%. ¿A quién? A la cantidad que resulte de multiplicar el dividendo por el factor de 1,4286. ¿Qué hace el factor con los dividendos? Hace los dividendos antes de impuestos. Entonces aplicamos la tasa del impuesto y ya nos da los 214, 290. ¿Sí se entiende esta parte, chicos y chicas? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, pero ahora vámonos, sin que nos hayan mandado, vamos al artículo 10 de la ley y creo que es en el primer párrafo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ahorita les confirmo. El primer... Ya estoy en la 10, maestra. Si quiere lo leo yo. Porfis, ¿ya viste que habla de ahí de los dividendos? Sí, maestra. Ok. Dice, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. Ok, ahí termina el párrafo, César. No, maestra. ¿Qué más dice? El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calcularán en los términos de... Perdón, ya no corresponde a lo que quería yo. ¿En dónde les resulta más claro? ¿En el 140 o en el 10? ¿O en los dos? ¿O en ninguno? ¿Jóvenes? En el 10. En el 10. En el 10, pero si se dan cuenta es lo mismo que en el 140. Sí. En el 10 se está señalando la obligación de la persona moral. En el 140 se está señalando la obligación de la persona física, pero ambos procedimientos coinciden. ¿Quién tiene que llevar a cabo este procedimiento? Lo tiene que llevar a cabo la persona moral y le tiene que entregar a la persona física una constancia de este procedimiento.
Entonces, la persona física recibe su constancia y dice, me están dando 500,000 de dividendos. El artículo 140 me dice que los multiplica por 1,4286 y después que les aplique la tasa del 30%. Sí se dan cuenta que la obligación es para la persona moral, pero la información la requiere la persona física para hacer su declaración anual. ¿Sí se entendió ahora, jóvenes? Sí, maestra. Yo espero que los que se quedan callados, pues nada más porque no quieran decir sí o no. O deben decir sí o deben decir no. ¿Alguien que no haya entendido? Bueno, no sé, ahora sí como dicen, ¿hablan ahora o callan para siempre? Sí, deben saber, no mecánicamente, deben saber por qué razón se hace esto, que eso es lo que yo les estoy explicando. Si hacemos lo que dice la ley, pues simplemente tengo que aplicar la tasa del 30%. ¿A quién? A los dividendos multiplicados por un factor. Pues ya, ahí está el procedimiento. Pero ¿por qué se tiene que hacer eso? Se tiene que hacer eso porque un mismo ingreso parece que estuviera grabado dos veces. Primero se le graba a la persona moral y luego se le graba a la persona física. Pero ¿qué cosa vimos al principio del artículo 140? Que lo que la persona moral pagó por mi cuenta, para mí va a ser un pago provisional. Pero si quiero usarlo, lo debo sumar como si me hubieran entregado todo, tanto el dividendo como el impuesto pagado. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Bueno, no los veo muy convencidos. Sigue diciendo el 140. Paloma. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo Ok. entregan. Sí. Y lo enteran conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El Ok. pago realizado, sí. Sí. Perdón, es que como no sé dónde llega el punto y... Todavía falta un una poquito. oración. Ajá. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Ok. Fíjense, pobres dividendos. En ningún momento hay dividendos exentos. En ningún momento hay deducciones. Y todavía, para acabarla de amolar, ¿cuántos impuestos tienen que pagar los dividendos? A ver si me lo pueden contestar. ¿Cuántos impuestos? Estamos sacando uno. Y ahorita nos acaba de leer su compañera otro. Pablo, ¿tú quieres comentar? 2 impuestos. ¿Cuántos impuestos pagan los dividendos? No cuánto, sino cuántos. 3, maestra. Bueno, aquí llevamos ¿cuántos? Aquí llevamos 2. 2. ¿Qué son los provisionales? Uno es provisional y el otro es definitivo. Y después habrá que hacer declaración anual. Ahí ya no podemos decir que 3 porque lo que hayamos pagado de provisional se compensa, se acredita. Entonces la respuesta sería que se pagan 2 impuestos, uno provisional y uno definitivo. Así es que me debían haber entregado 714,300, pero ya me quitaron 214,290 como impuesto, pero es pago provisional, lo voy a poder recuperar luego o acreditar. Pero antes de darme los 500 me dicen, hey, pero espérate, te tengo que quitar 50,000, pero ese es pago definitivo. ¿Realmente cuánto nos viene quedando en la mano?
después de que debimos recibir 714,300. ¿Cuánto nos viene quedando en la mano? 450,000. 450,000. Y todavía falta a ver qué sucede en la declaración anual. ¿Sí me captaron? Sí. O sea, que los dividendos son los ingresos de las personas físicas peor tratados por la ley, porque no tienen exenciones, no tienen deducciones, y pagan dos impuestos, uno que es provisional y otro que es definitivo. ¿Me entendieron? Quienes hagan el examen de Ceneval, por ahí puede venir una pregunta. Claro que de aquí a que suceda eso, pues ya, ya se les habrá olvidado, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los ingresos peor tratados por la ley para las personas físicas? Y entonces les van a poner varias respuestas. Y ustedes tienen que contestar el inciso donde diga los dividendos. ¿Entendido hasta aquí? Sí, maestra. Maestra. Ahora, yo tengo una duda. A ver, eso me gusta. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la persona moral no hubiera pagado el impuesto? O sea que, por ejemplo, que todavía en esos 500,000 no estuviera el pago del impuesto, o sea, el 30% no lo hubiera pagado la sociedad. Cuando a ti te llegan los dividendos, forzosamente ya tienen que haber sido pagados. Ok, o sea que siempre tiene que haber sido pagado ya. Siempre. Okay. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, Pablo. Porque la empresa, hace una compensación con este impuesto que nos retuvo y el que a ella le toca pagar. O sea que cuando la persona moral hace su pago anual, hace ahí una compensación con lo que ya nos retuvo. Porque si no, sí habría doble tributación. Ella dice, a mí como persona moral me toca pagar 300,000 pesos, pero ¿cuánto les retuve ya a las personas físicas que son los accionistas? 250. Entonces pago la diferencia. Forzosamente, cuando se pagan dividendos, ya nos tuvieron que haber quitado el impuesto. Porque si no, ella pagaría 300,000 en lugar de pagar la diferencia. ¿Sí se entendió, Pablo? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, ya que tenemos los dos pagos, uno es provisional y el otro es definitivo. Del definitivo nos olvidamos, pero del provisional lo vamos a tener en cuenta ahorita que vamos a hacer la declaración anual. Vamos a correr un poquito más esta diapositiva. Y aquí está el pago anual. Pero veo que hay una diapositiva más. A ver, dame chance de ver, por favor, qué tiene. Ah, ok. Aquí dice el artículo 140, señala que las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10. Esto es lo que ya calculamos antes. O sea que este comentario es solo para reafirmar que la retención del 10% es un pago definitivo. Vamos a regresar entonces a la declaración anual. Miren, ¿con qué párrafo del 140 hacemos la declaración anual? Vamos a leer de nuevo. Tomamos de nuevo el 140, pero al principio. ¿Se me fue, Paloma? No, aquí estoy, perdón. El primer párrafo, maestra. El primer párrafo, de nuevo, en la parte que para hacer la declaración anual. Ok. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por las sociedades que distribuyó los dividendos
o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido, y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley. Cuando llegues a un punto, ¿ahí llegaste, Paloma? Sí. Ok. Todo eso que está como revueltito es que si yo tengo otro tipo de ingresos y aparte tengo dividendos, todos los debo acumular. Pero pues aquí no tenemos otros porque estamos yendo tema por tema. Cuando tengamos salarios y tengamos todo lo demás que ya hemos visto, salarios no lo hemos visto, pero honorarios, etcétera, etcétera, acumularemos los dividendos a esos ingresos. Pero para acumularlos, los debemos acumular como si no hubieran pagado impuesto. ¿Qué premio vamos a tener por hacer eso? Como premio, vamos a tener que los pagos, que lo que nos retuvieron como pago provisional se considere como ingreso. Y vean, aquí está la declaración, los dividendos más los impuestos tendrán una cantidad que ya conocemos. Sumada a esa cantidad, vamos a gravarla. ¿Con qué la vamos a gravar? ¿Con qué la vamos a gravar? Esa cantidad que nos resulte de base gravable. ¿Jóvenes? Con la tarifa. Con la tarifa. Pero se dieron cuenta que aquí no les di datos de deducciones personales ni nada. Si hubiera datos de deducciones personales, entonces, chicos, ¿escuchan alguna voz de acá de mi casa? No, No. Ok. Está bien, es que tenemos aquí una persona que está haciendo una reparación aquí y por eso les pregunto, porque si no me esperaba un ratito. Bueno, entonces aquí no hay datos, pero si hubiera datos de deducciones personales, entonces sería, se restarían como hemos hecho en todos los demás casos. Pero aquí solo tenemos base gravable de 714, 290, que salieron de sumar al dividendo más el impuesto. Y aplican la tarifa. ¿De qué artículo es la tarifa? 152. Del 152, y nos sale un impuesto de 162,000 y pico. Ya hicimos el cálculo y ahora, ¿qué procede? Según el 140, si yo acumulé el impuesto, tengo derecho a restarlo, a acreditarlo como pago provisional. Si yo no lo hubiera acumulado, no tendría derecho a restarlo. Entonces, lo resto y resulta que yo pagué ya mucho más impuesto del que me toca. Entonces, este saldo a favor lo voy a recibir por haber cumplido lo que la ley me indica. Pero si yo no hubiera acumulado los 214, tampoco tendría derecho a restarlos. Entonces, imagínense que tendría sobre 500,000 pesos un cálculo de impuesto, me daría un impuesto a pagar, pero no tendría nada que acreditar. La pregunta es, ¿qué nos conviene? La opción no me la da la ley, pero si me la diera, ¿qué nos conviene? ¿Sumar el impuesto y luego acreditarlo o no sumarlo y no acreditarlo? Sumarlo y después acreditarlo. ¿Verdad? Entonces, aquí yo recupero todavía 51,000 pesos. Del otro modo, ¿cuánto recuperaría algo del otro modo? ¿De que nada más grabara los 500? No. ¿Recuperar? Nada. No recuperaría ni un centavo porque yo no quise acumular el pago provisional, ok. Yo digo, no, es que yo nada más recibí 500. Bueno, pues órale, grábalos. ¿Y ahora qué resto como pago provisional? Nada. Porque para tener derecho a acreditar el pago provisional, tienes la obligación de
sumar el dividendo con el impuesto que ya se pagó por ti. ¿Se entendió la idea, muchachos? Sí, maestra. Maestra, ¿Sí, Pablo? y los 50,000 de retención, ¿Fue pago definitivo? ajá, no aplica para aquí para el pago anual. No, los pagos definitivos son definitivos. Ok, O sea que no tengo nada que restar. Aquí me dicen, si quieres restar pago provisional, suma ese impuesto y haz de cuenta que yo no te he quitado nada. ¿Sí se entiende? Haz de cuenta que no recibiste nada más 500, sino que recibiste 714,290. O sea que me ponen como condición para acreditar que acumule. Y es lógica la condición, porque 500 son después de impuestos, 714 son antes de impuestos. ¿Sí, chicos? ¿O todavía no queda? Sí, maestra. Díganme en qué parte. Itzel, ¿quieres decir algo? No, sí está entendido, maestra. Sí está entendido. Sí. Todo viene de que no nos deben grabar lo mismo 2 veces. De lo que les decía al principio de la clase. Si a mí la persona moral me pagara de inmediato los dividendos, repartiera todas sus utilidades, pues entonces nos tocaría pagar el impuesto completo a las personas físicas. Pero si la persona moral tiene que pagar unos impuestos y luego cuando nos reparta los dividendos, nosotros tenemos que pagar otra vez impuestos, el pago es sobre lo mismo, sobre las ganancias que nos tocarían antes o después de impuestos. Para evitar que haya doble pago, es que nos dan este procedimiento. En uno dicen, haz de cuenta que no lo has pagado, pero realmente te lo quito. O sea, haz de cuenta que no lo has pagado y que tienes 714 de ingreso, pero realmente te voy a dar 500. Eso quiere decir que sí me han quitado algo del impuesto. Entonces ese será mi pago provisional. Ahora sí que es la manera en que se me ocurre y que debe explicarse. Queda claro. Como algunos no contestan, bueno, no sé qué sucede. Pero esto sería la explicación para el tema de dividendos, maestra. que era lo que nos tocaría ahorita. ¿Algún comentario? Eso que menciona del artículo 76 de la fracción 11, el artículo 140, Ajá. ¿es la forma en la que deben pagar las personas morales los dividendos? ¿O No. Tú ve a curiosear el 76, ¿qué título tiene? Ahorita yo aquí tomo mi ley. El artículo 76 está en el capítulo de obligaciones de las personas morales. Y el artículo de 76 dice cuáles son las obligaciones de las personas morales. La fracción 11 de ese artículo dice, tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales, deberán efectuar con cheque nominativo, etcétera, etcétera, y deberán proporcionar una constancia y ta. O sea que eso es meramente administrativo, Pablo. ok? Eso ustedes, bueno, no les da tiempo de ver tanto. En personas morales es donde lo tienen que ver. Cómo tiene que proceder la persona moral cuando paga los dividendos, que no puede dar cheque al portador en todo caso y así. Pero eso solo habla de obligaciones. Los procedimientos los vamos a encontrar en el 140, en el 9 y reafirmado en el 10. En el 140 es para personas físicas,
en el 10 es para las personas morales que hacen ese cálculo de impuesto y ahí debe estar concordante, o sea, concuerdan los dos. No tenemos que ir al 10 porque a nosotros ya nos toca hacer lo que dice el 140, pero yo los quise llevar al 10 para que vieran de dónde salía lo que dice el 140. ¿De acuerdo? Chicos y chicas. Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Ya nos tocaría pasar, nada más por favor, si me ayudan con el problema número 12, o sea, el temario que nos toca que eso nos tocaría la otra semana. ¿Se dan cuenta que ya estamos adelantados, que ya el semestre ya mero acaba? Chicos, ¿cuántas semanas nos quedan? ¿Cuándo salimos de diciembre, maestra? 4. El 18 creo que es, o 18 o 19, no sé qué día es viernes. Dos como Nos 4. queda un mes. O sea, 4 semanas. Esas 4 semanas llevamos al pie de la letra el plan de clase. En esas 4 semanas, en la primera, que es la próxima, nos toca ver el capítulo 9 del título 4. En la siguiente semana les voy a dar unas diapositivas de cómo pagan las personas residentes en el extranjero. Y las últimas 2, que yo voy a tomarme algo de la segunda semana, y las últimas 2 las vamos a usar para hacer unos casos ya reales que integren ingresos de diferentes tipos. Entonces, ahorita, recordándoles lo de las tareas, necesitan mandarme, ahí van a ver en su plan de clase cuándo me los deben mandar. Me van a mandar los casos 8, 9, 10, 11 y 12. Ya me mandaron 7. Ahora me van a mandar los últimos 5 que estamos viendo, que es adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y otros ingresos. Algunos no han entendido lo que es la tarea. Eso va a implicar que al final, si no reúnen la puntuación mínima para aprobar, van a tener que hacer examen. Yo les pido que sean muy cuidadosos con lo que se les pide y que eso es lo que entreguen, que no se trata de copiar ejercicios de cualquier lado y crean que ya con mandarme un montoncito de ejercicios, sean de lo que sea, ya quedó cubierta su obligación. No es así. Yo tengo que revisar equipo por equipo o persona por persona sus casos y acuérdense que tienen un fuerte valor. Los 12 casos tienen un valor de 5 puntos. Si no están, ahí lo hago proporcionalmente. Si 7 no sirven, pues entonces alcanzarán, si acaso, 2 puntos. No sé, ahí saco la proporción. Entonces, no crean que con mandar los casos ya se resuelve el problema. Tienen que ser los casos adecuados. ¿Sí me entendieron? Chicos y chicas. Sí, maestra. Sí, o sea que los que han hecho, ya me tenían que haber mandado 7. ¿Cuáles eran esos 7? El de actividad empresarial, el de arrendamiento, el de enajenación de bienes, que ahí hay como 3 casitos. La cosa es que ya me tenían que haber mandado 7, que son los que recibí en la entrega anterior. Ahorita me van a mandar, después de la semana próxima, me van a mandar los 5 que faltan para que sean los 12. Entonces, estoy haciendo este llamado a todos, pero yo ya sé a quiénes va dirigido, nada más para no señalar a nadie. Tengan cuidado porque todavía pueden lograr algo. Pero si estos 5 que vienen no están correctos, ni los otros 7, pues entonces ya de antemano ya está la calificación reprobatoria, porque
esta tarea vale 5 puntos. ¿Entendido? Sí, maestra. O pregúntenme si no se entiende. Bueno, Maestra, y a las personas que usted considera que no van bien, ¿les está diciendo algo Sí, se o los no? estoy diciendo. Ah, ok. No, los estoy diciendo indirectamente, pero ya saben quiénes son esas personas. Ah, ok. Que yo les ande correteando no puedo, porque yo Ok. debo recibir las tareas y dar mi calificación cuando reúna todo el puntaje. No les puedo decir ahorita, oye, fulanito o fulanita, está equivocada tu tarea, corrígela, porque entonces no sería equitativa con todo el resto del grupo. Todos hicieron su esfuerzo, pero si yo le digo, y voy a calificar con X calificación a todos, a lo mejor el que cumplió va a tener sus puntos completos, pero no lo pongo en desventaja porque no les digo a todos, oigan, corrijan todas sus tareas. Así es que cada quien tiene que revisar qué le pedí y qué me mandó. ¿Sí me entiendes, Abby? Sí, maestra. Sí, que no les puedo decir antes porque se supone que lo tengo que calificar. Y si les digo, corrige tu tarea porque está equivocada, pues entonces ya no es para, ya sería como parte de la clase, ya no sería para ganarse una calificación. Cuando hay un examen, revisamos el examen y calificamos sobre el examen. Y los errores pues se van a corregir para el siguiente examen. Así es que aquí cada quien sabe lo que me ha enviado. Cada quien sabe que le pedí ejercicios similares a los que yo les voy dando. No es nada del otro mundo. Le pueden poner uno u otro dato más, así hacerle, darle la vuelta, son otros números, cambiar las deducciones personales, o sea que realmente es una tarea sencilla, pero hay quien luego no está en la clase y esa tarea no la cumple. He recibido tareas de ejercicios que están en un libro que yo hice, que tenía de texto, y que nada tienen que ver, porque ahorita yo no les estoy pidiendo un ejercicio donde combinen ingresos. Yo les voy pidiendo ejercicios pequeñitos con los ingresos que les voy enseñando. Entonces, ¿cómo es posible que ya me entreguen una tarea donde hay ejercicios con casos que yo les llamo integradores? Eso no puede ser. ¿Sí? Chicos y chicas, no se asusten. Los que han ido cumpliendo con lo que toca cumplir, no pasa nada. Los que no lo han hecho, ya tienen que ir pensando que van a llegar a tener problemas si no hacen esta última tanda corregida, como debe ser. Y pues, ni modo, tendré que examinarlos en el mes de enero. Y ahí sí tendrá que ser un examen. Hasta ahorita todavía no sabemos cómo los últimos puntos, cómo se los van a ganar. Bueno, yo sí sé, pero no se los quiero decir para no atosigarlos. Si tienen una tarea pendiente, ¿para qué les digo de otra? ¿Maestra? Más? Sí, Lizeth. Pero por ejemplo, ¿no puede mandar observaciones para ya no seguir cometiendo el mismo error para los siguientes? No, mira, las observaciones se las estoy haciendo en general. No te puedo decir ahorita, es que en tu caso número 3 cometiste errores, porque tú no me vas a mandar la siguiente tarea con el caso 3. Tú me vas a mandar los casos 8, 9, 10, 11 y 12, que nada tienen que ver con el caso 3. No, sí, o sea, Sí. de eso sí lo entiendo. Ujú. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, si de manera muy general, o sea, sobre todo los casos, decirnos, no, pues esto no era así. Nada más decirnos así, no decirnos en qué nos equivocamos, pero para que nosotros vayamos observando en qué nos equivocamos para corregirlo y no cometer el mismo error para los siguientes casos. No, miren, va a pasar esto, que al final, en las 2 últimas semanas o 2 y media, vamos a hacer casos integradores.
En ese momento es oportuno que yo les diga que fue equivocado haber hecho tal procedimiento. Por ejemplo, vamos a pensar que te equivocas en el de honorarios, en el de actividades profesionales. Si yo te doy un caso integrador donde están los honorarios, allí vamos a resolver de una manera. Yo se los voy a resolver, o sea, les voy a mandar el caso resuelto. Se los voy a ir explicando parte por parte. Y entonces allí, sin que les diga, ustedes van a tener la tarea que me mandaron y se van a dar cuenta de que se equivocaron. Pero yo les puedo decir, aquí me hicieron tal cosa. Para entonces yo ya tendré todo revisado. ¿Sí me entiendes? Que no te vas a ir de la clase sin haber sabido cuál era tu error. ¿Sí se entiende, Lisette? Sí, maestra, gracias. Y acuérdense que esta forma de evaluar es una oportunidad para el que quiera someterse a ella. Porque si alguien dice, pues yo ya no quiero hacer ninguna tarea, a esa persona le pondré examen ordinario, extraordinario, título, lo que le toque, siempre y cuando las faltas que tiene sean injustificadas y rebasen lo que dice el reglamento. Porque alguien puede decirle al consejo técnico que no asistió a las clases y que tiene faltas porque estuvo enfermo o enferma. Entonces muestra sus documentos y le van a dar la oportunidad de hacer su examen ordinario. Pero si alguien sin justificación no asiste a la clase, entonces obviamente que no le van a autorizar el examen ordinario, como se procede siempre. Todo esto de las tareas y todo eso es para que exenten el examen, pero el que no exente, de todos los que están aquí, que todos han estado en las clases, el que no exente no significa que ya salió reprobado. El que no exente tiene derecho a sus 3 exámenes, o sea, sus 3 ordinarios, extraordinario, título, excepto quien ya vaya en segunda vuelta, porque acuérdense que nada más tienen derecho al ordinario y creo que al extra, y de ahí se van a última oportunidad. Creo que es así, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Sí? Pero no, esto que les comento no es para asustarlos, para nada, porque si alguien me dice, es que yo no puedo entrar porque donde vivo, bueno, no a mí, sino que alguien justifica sus inasistencias, porque donde vive, hasta decir, pues no tengo internet, no tengo esto, no tengo el otro, entonces el consejo, yo creo que les autoriza su examen ordinario. Aquí la idea de hacer las tareas y a completar puntos y todo eso es para que no hagan examen ordinario. Pero si algo llega a pasar, tienen su derecho y yo se los concedo totalmente de acuerdo con el reglamento de estudiantes. Más bien mi llamada de atención en la clase, porque miren, ahorita hay 27 alumnos, 6 no están. Deben tener sus razones para no estar, pero se pierden una explicación y al rato me mandan una tarea que no tiene razón de ser. Por eso yo hasta les dije, oigan, platiquen y fórmense equipos para que se apoyen. Algunos trabajan solos y está perfecto, porque trabajar solo a veces es mejor que, como dicen, que mal acompañado. Pero, y a otros hasta hacen equipo y están mal acompañados porque no responden. Incluso hay personas que voy a llegar a evaluar solitas. Han tenido oportunidad de estar en equipo y han formado parte del equipo y han salido mal en el equipo. Entonces, ya de aquí en adelante voy a evaluar a unas personas solas. Hay compañías que voy a desbaratar, o sea, equipos que voy a desbaratar. Y no es estar siendo muy estricta, sino que debe haber unas reglas, porque miren, a lo mejor alguien me va a mandar los ejercicios copiados de otra persona
Y entonces, como yo no puedo constatar que me los envió así, pues va a salir aprobado. Pero no está en mis manos controlar eso. Eso ya es en la ética, en la conciencia de cada quien. Pero yo con ustedes he estado dispuesta, todo, vaya, estamos viendo tema por tema de manera sencillita, pero los estamos viendo. Les digo, pregúntenme, etcétera, etcétera. Necesito tener cierto rigor porque no se trata nada más de aprobar a todos. Se trata de tanto que si ustedes solos no se protegen, pues yo los estoy protegiendo, pero el que no se deja ayudar, díganme ustedes yo qué puedo hacer. Pero les insisto, no se espanten, no los quiero ni los estoy sermoneando. Simplemente les estoy diciendo que algunos van a llegar a tener examen si no corrigen su actitud, porque también hay quien dice es que estoy trabajando. Sí es cierto, hay que considerar a quien está trabajando, pero no como para que no tenga cuidado de hacer las tareas como debe hacerlas, las tareas. Ya la inasistencia, pues el consejo técnico lo justificará a lo mejor si ustedes solicitan y es que yo por lo de la pandemia tuve que trabajar porque mis papás no trabajaban, etcétera, etcétera. Y puedo estar diciendo verdad o mentira, pero bueno, ya ahí el consejo no sé qué les pida. Pero no es justificación decir es que no hago bien la tarea porque estoy trabajando. Ok, no hay problema, entonces a ti te tocará examen. ¿Sí me explico, muchachos y muchachas? Sí, maestra. ¿Sí? Y quien tenga alguna preocupación de lo que les estoy comentando, que la manifieste para que yo lo tranquilice. ¿Nadie tiene preocupación de eso? Eso significa que están haciendo bien sus tareas. Y acuérdense que pues esa es la manera de irse ganando poquito a poco la calificación. Si deciden, o por lo que sea, no hacerlas, pues ok, no pasa nada. Yo me doy cuenta de algunas personas que llegan y no han hecho las tareas y van a tener derecho a su examen ordinario porque están aquí, tienen sus asistencias y automáticamente, si no salen exentos, pues, tendrán su examen. ¿Sí? Ven que no les estoy quitando nada, al contrario, estoy comprendiendo que si no tienen los medios, que si tienen el trabajo, pues entonces les tocará hacer examen. Pero si van cumpliendo, pues van a tener su calificación. Y va a estar aquí disponible para que la acumulación yo les aclare a uno por uno qué acumulé de cada cosa. Y fíjense que ya la clase pasada insistí en este tema y hoy pues es más amplia la insistencia porque todavía están a tiempo de lograr algo. Si ahorita con esta llamada de atención no se corrigen quienes van equivocados, pues eso significa que van a ir derecho a hacer un examen. Y yo pienso que en estas condiciones en que estamos estudiando, hacer un examen es más complicado que ir haciendo trabajos poco a poco. Díganme si no. Sí. ¿Qué es más complicado? ¿Hacer poquito a poco las tareas tal como me las están pidiendo? ¿O decir, pues, lo que salga y si no sale, pues me voy a examen? Pues el examen es más complicado. Es más complicado y yo no pretendo meterlos en problemas. Aquí el que llegue a estar en un examen va a ser porque él solito se metió en problemas. ¿De acuerdo? Yo de mi parte les voy a apoyar y aclarar dudas y todo lo que me pregunten. Todo lo que esté de mi parte yo lo voy a hacer. Pero lo que no voy a hacer es ponerle a alguien una calificación que no se haya ganado. Porque
¿Por qué unos están haciendo su gran esfuerzo con muchos problemas? Están aquí en la clase y están haciendo las tareas y todo, y porque otros simplemente por nada les vaya a dar una calificación aprobatoria. Eso no es así. ¿De acuerdo? Chicos y chicas. Sí, maestra. No hay ninguna duda de esto que les estoy diciendo. ¿Sí me captan la intención? Sí, maestra. Perfecto, perfecto. Entonces ya lo último que nos queda ver, que a lo mejor lo vamos a dejar, pero quiero mostrarlo nada más. Si alguien me ayuda poniendo el caso número 12. Si quiere yo, maestra. A ver, Paloma, por favor. Este caso número 12 habla de otros ingresos. ¿Se acuerdan que hay un capítulo 9 en el título cuarto? Así rapidito para que aprovechemos unos minutos y para que ustedes ya el lunes que lo resolvamos tengan alguna idea. ¿Cómo se llama el capítulo 9 del título cuarto? De los ingresos que obtengan las personas físicas. ¿De los demás? ¿O cómo dice? Sí, De los demás que obtengan las personas físicas. Quiere decir que si no son honorarios, no son actividades empresariales, no son arrendamiento, enajenación, adquisición, etcétera, etcétera, hay un capítulo que habla de otros, que no tienen un capítulo en particular. Y aquí les pongo 7 datos. Estos datos, la clase próxima, vamos a ir viendo en qué artículo están fundamentados estos datos. Y les pongo una información complementaria, pues que se les va a hacer rara, excepto que el contribuyente está casado bajo el régimen de separación de bienes. Aquí en todos los casos les he puesto sociedad conyugal, en la mayoría. Entonces, estos son los datos del caso. Vamos a tener en el mismo capítulo datos diferentes. Elegí estos porque se graban de manera diferente, fíjense. Estando en el mismo capítulo, cada uno se graba a su manera. Unos se graban con una taza, otros se graban con otra taza, otros se graban con tarifa, y es una pachanga. Este capítulo 9, este casito nos va a llevar la clase próxima, tiene una variedad de formas de calcular el impuesto. Dime, Jorge. Creí que querías preguntar algo. Entonces, la solución de este caso la vamos a sacar del capítulo ¿qué? 9. Ya se me quedaron ahí como muy lánguidos. Del capítulo 9, y al hacer la declaración anual, porque aquí tenemos que hacer declaración anual, pues la vamos a sacar del artículo 152. O sea, 151, 150, 151, 152. No tiene nada nuevo, excepto que no se graban juntos los ingresos. Como unos los recibo en un mes, otros en otro, otros todos los meses, entonces se graban de manera distinta. Así es que con esto, con este caso 12, hasta ahí termina lo que va de manera separada. Y después de esto, ya les voy a mandar otro material chiquito con unos casos donde yo voy a revolver del capítulo 2, del 5, del 8, y vamos a hacer una declaración anual ya más acercada a la realidad, ya más grandecita, pero les voy a enseñar a hacer esas declaraciones. Pero ese material ya se los voy a estar enviando a lo mejor el fin de semana
les hago el envío y les digo, o a lo mejor pasando la clase de lunes, como nos toca de nuevo hasta el jueves, yo les envío el material y ya lo trabajarán. Es probable que si el lunes termino con esto, les doy la clase del jueves libre para que hagan sus 5 casos últimos de tarea y me los puedan enviar en la fecha en que yo se los he pedido, que por aquí tengo la fecha del envío. Los últimos casos toca que los entreguen del 23 al 27 de noviembre. O sea que termino el lunes y tienen el resto de la semana. Sí, yo creo que no tendremos clase el jueves para que ustedes puedan cumplir con esos 5 casitos. Y ya que me los hayan enviado, es más, les voy a dar chance que me los entreguen hasta el día 29, que es hasta el domingo. Ya ven que les he estado alargando de viernes hasta domingo. Muchas gracias, maestra. Para que el lunes 30 yo ya les haya mandado lo que falta de ver en el curso. Y ya las últimas 3 semanas de clases trataremos de ocuparlas para resolver los casos ya hechos que les voy a mandar, pero casos integradores. ¿Entendido? Sí, maestra. De acuerdo. Pues entonces, lo único que me queda, y sería fabuloso, pero no creo que nada más tengan esta materia, sería fabuloso que se pusieran a curiosear el capítulo 9, que es muy amplio y que pues aquí está muy sintetizado en un caso. Pero nos queda para el lunes en la hora de nuestra clase. ¿De acuerdo? Déjenme terminar de pasar la lista. A ver si llegó. Belén sí está, ¿verdad? ¿Belén? ¿Belén Barrios? Bueno, está su nombre, pero no andan Sí, por ahí. maestra, disculpe, es que me está fallando Bueno. un poquito el internet. Ok. Gabriela Marisol. Irene. Sí, aquí Irene estoy. Cruz. Sí. Ok. Sebastián. Flores, Otento. Sebastián. Marisol Hernández. Sí, maestra. Sí, ya te vi. James. Nunca llegó James. Héctor Manuel. Presente, maestra. Ay, qué bueno que ya apareciste, Héctor. Pablo Mixtega, ya me di cuenta que sí Aquí está. estoy, maestra. Sí, no, ya te vi. Víctor Abraham. Víctor Abraham Morales. Laura Elisa Murrieta. Y Claudia. Claudia Viveros. Presente, maestra. Ok. Presente. Sí, ya tomé nota. Maestra. Los demás ya tenían sus asistencias. ¿Qué pasó? Yo, Juan Antonio García, ¿sí estoy en la lista? Juan Antonio García Soto. Sí estás en la lista. Ok, gracias. Sí. Maestra, y nada más para confirmar, León Fernández. Sí estás en la lista. No, es que no les, ya no los nombro porque ya conforme entraron los fui acomodando aquí en la lista. Por eso paso lista a poquitos, que son los que no estaban, los que no estaban al principio, pero yo los voy checando cómo van entrando y les voy poniendo la asistencia. Entonces, no se preocupen los demás. Además, solo me preocupan 2 o 3 personas que tienen muchas inasistencias, pero en general, si acuden, algunos faltan una vez, otra vez si están. Por ese lado no se preocupen. Es más, yo les diré cuántas faltas, o yo le diré al que tiene problemas con las faltas, para que sepa cómo va a buscar sus comprobantes.
para justificar sus inasistencias. Incluso varios de ustedes aquí me van informando luego con un mensajito que no pueden entrar por distintas razones y yo lo voy considerando. No les estoy poniendo la falta así fríamente. Es más, así a simple vista, son 2 o 3 personas las que tienen más de 12 faltas. Los demás, algunos nunca faltan y otros tienen de repente unas poquitas de faltas. Así es que el que tenga 12 creo que es lo mínimo que deben, no, lo máximo que pueden tener para tener derecho al ordinario. Así es que les puedo yo decir cuántas tiene cada quien y ya. Si no hay otro asunto que tratar, pues nos volvemos a ver el próximo lunes. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Sí, maestra. Maestra. Bueno, Gracias. pues que les vaya bien y empiecen, ya vayan empezando a hacer sus casitos, que son muy pequeños, los del 8 en adelante. Sí, maestra, gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Bonito Hasta luego, maestra. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Giselle. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Maestra, ¿puedo